Buenas tardes a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en Spotify y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Continuamos con nuestra lectura del libro La Tierra Permanece, capítulo 7. Dormía a su lado. Los pensamientos se agolpaban en la mente de ISH impidiéndole conciliar el sueño. Recordaba las palabras que ella había dicho horas antes. Pocos importaban los sucesos que habían cambiado el mundo. Él no había cambiado y seguiría siendo igual a sí mismo. Sí, era cierto. A pesar de la tragedia que lo había sacudido profundamente, él era siempre el investigador, el espectador que un poco apartado observa los fenómenos, sin confundirse con ellos. Era algo raro. En el mundo de otro tiempo no hubiera ocurrido nunca. Pero él, el amor, había nacido de las ruinas. Se durmió. Al despertar era de día y estaba solo. Paseó alrededor una mirada asustada. Sí, el cuarto era pobre y estaba mal arreglado. Quizá lo que él suponía una notable experiencia de amor no hubiera sido en otro tiempo más que una vulgar aventura en la habitación de cualquier hotel barato. Ella no era ciertamente una diosa, una ninfa de los bosques que asoma entre las sombras del crepúsculo, excepto en el momento del deseo. Nunca sería Astarte o Afrodita. ¿Quién sabe cómo es la luz del día? Se preguntó estremeciéndose. Era mayor que él. Quizá no había buscado en ella sino un poco de ternura maternal. Oh, tanto peor, se dijo. La perfección no es de este mundo. El universo no va a transformar sus leyes para complacerme. Recordó entonces que las primeras palabras de no había sido ni una pregunta ni una orden, sino una afirmación si estaba bien así. Es necesario aceptar sin protestas los dones del destino. Se levantó y vistió, y mientras se arreglaba, un aroma llegó al dormitorio. Café era también un símbolo, un poco más moderno, nada más. Había puesto la mesa del desayuno en el comedor como la mujer de un empleado cualquiera, y SH la miró, casi con timidez, y en la luz de la mañana vio aún más claramente los grandes ojos negros y apartados en el rostro moreno, los carnosos labios, la curva de los senos bajo la bata verde clara. Y SH no se adelantó a besarla, y ella no hizo ningún movimiento, pero cambiaron una sonrisa. ¿Dónde está princesa? Preguntó SH. La dejé salir un momento. Perfecto. ¿Será un hermoso día? Me parece. Sí, creo que sí. Lo siento, pero no hay huevos. No importa. ¿O jamón? Sí. Estas frases no significaban mucho, pero los colmaba de alegría, más quizás que si se hicieran grandes protestas de amor. Una tranquilidad felicidad embargó a ICH. No, no había sino una aventura cualquiera en una habitación alquilada. Interrogó a aquellos ojos serenos y sus incertidumbres se disiparon. Sería algo duradero. Algunas horas más tarde se instalaron en la casa de San Lupo, y SH tenía más bienes, libros sobre todo, que ella. Parecía menos complicado unirse a los libros que llevarlos a casa de él. Desde entonces, los días pasaron más rápido y tranquilos. Había mucho que compartir. Sí, recordó ICH, un amigo dobla la alegría y reduce las penas. No recordaba nunca el pasado. Una o dos veces y SH le hizo alguna pregunta, pensando que ella quizás necesitaría hablar. Pero él le respondió entrecortadamente y SH pensó que ella se había adaptado ya a la nueva vida y solo pensaba en el porvenir. Sin embargo, ella no se envolvía en ningún misterio. Por observaciones casuales, ISH supo que había tenido un marido, a quien había querido sin duda, y dos hijos. Había estudiado en el liceo, pero no había frecuentado la universidad. Su síntesis no era siempre perfecta. El acento, que lo había sorprendido desde las primeras frases, recordaba a Kentucky o a Tennessee. Sin embargo, ella nunca mencionaba que hubiese vivido fuera de California. Su nivel social suponía y ISH debía de haber sido inferior al suyo, pero ahora los viejos prejuicios eran verdaderamente ridículos. Aquellas viejas tonterías ya no contaban, y los días se sucedían apaciblemente. Una mañana ISH fue a buscar provisiones, subió al auto y apoyó el pulgar sobre el botón del arranque. Se oyó un leve ruidito metálico y nada más. Probó otra vez sin resultados.
Ningún melodioso ronroneo, ningún golpecito tranquilizador indicó que los fríos cilindros se pusieran a funcionar. Sintió pánico, apretó el botón varias veces y solo obtuvo el mismo ruido. La batería se ha agotado, pensó. Bajó del coche, destapó el motor y contempló con desesperación el complicado orden de cables y piezas. Era demasiado para él. Descorazonado, regresó a la casa. El coche no marcha, dijo. Se agotó la batería o algo similar. Había hablado en un tono tan lúgubre que cuando él estalló en una carcajada no podía dar crédito a sus oídos. No nos espera en ninguna parte, dijo ella. Viéndote, uno creería que todo está perdido. Y ese H también se rió. La contrariedad compartida le pareció de pronto sin importancia. Era cómodo tener un coche para recorrer las tiendas y transportar los paquetes, pero podía vivir sin él. Tenía razón, nadie los apuraba. Había imaginado una jornada exasperante, con largas horas pasadas en elegir un coche nuevo y reparar el antiguo, pero la búsqueda fue como un juego, aunque encontraron lo que necesitaban solo al conducir la mañana, al concluir la mañana. La mayor parte de los coches no tenían llaves, y ese H hubiese podido servirse de algún alambre, pero le parecía que no sería muy cómodo. En otro no funcionaban las baterías. Al fin encontraron en una loma un coche casi completo. La carga de la batería era demasiado débil para poner en marcha el motor, pero los faros llegaban a encenderse, e ICH pensó que la corriente haría funcionar las bujías. Lo empujaron loma abajo y al cabo de un rato los cilindros golpearon y chaspotearon. Y SH y M rieron alegremente. Al fin circuló la gasolina, se calentó el motor y se puso en marcha. Descendieron por la avenida desierta a 90 kilómetros por hora. En se inclinó hacia ICH para besarlo, y de pronto ICH sintió asombrado que nunca había sido más feliz en su vida. El auto no era tan bueno como la camioneta, pero permitía ampliar el área de exploraciones. Buscaron en la guía telefónica la dirección de los comercios de baterías. Al fin forzaron la entrada de un depósito y encontraron docenas de baterías y reservas de ácido. Aunque pocos sabían de mecánica, se arriesgaron a verter el ácido en una batería apropiada y luego la pusieron en la camioneta. Las primeras pruebas fueron un éxito. El motor ronroneaba suavemente, tan pronto como SH apoyaba el pie en el acelerador, y SH se dijo alegremente que había resuelto dos problemas. Ante todo, había aprendido a reparar un automóvil, y lo que era más importante, había comprobado que no necesitaba un coche para vivir feliz y sin miedo. Al día siguiente, la nueva batería había dejado de funcionar. ¿Estaba en mal estado o había cometido algún error al instalarla? Esta vez, sin embargo, no sintió pánico y no se apresuró. 2 días después decidió solucionar el problema. Lo ayudó la suerte, o puso más cuidado, pero al fin las baterías funcionaron satisfactoriamente. Vestidos de lacas bruñidas y cromo brillante, las piezas del motor dispuestas en un orden milimétrico, los conmutadores exactos como cronómetros habían sido el orgullo de una civilización y un símbolo, y ahora están encerrados ignominiosamente en los garajes, abandonados en los parques de estacionamiento o junto a las aceras. El viento los cubre de hojas muertas y polvo, y la lluvia transforma ese polvo y hojas en un barro donde caen otros polvos y otras hojas. Los parabrisas son cristales opacos. En el interior, los cambios son más lentos. Las superficies acertadas resistentes a la herrumbre, los bobinas, los conmutadores, los carburadores y las bujías se mantienen en buen estado. En las baterías, noche y día operan lentas reacciones químicas descomponiendo y neutralizando. Pasan algunos meses y los acumuladores mueren, pero separados los acumuladores y ácidos no se alteran, y poner el ácido y adaptar el nuevo acumulador no es tarea difícil. Los acumuladores no son, pues, el punto débil. El punto débil son sobre todo los neumáticos. El caucho se descompone lentamente. Los neumáticos viven 1 año, 5 años, pero llevan en sí el principio de la muerte. Las cámaras se desinflaman y los neumáticos, aplastados por el peso del coche, son pronto inútiles. El caucho se altera a un bajo techo. Los neumáticos almacenados duran 10, 20 años, quizás más, pero entonces ya no habrán rutas y los hombres no sabrán conducir un automóvil,
y hasta habrán perdido el deseo de hacerlo. La cabeza de En reposaba sobre el brazo plegado de ISH, y él la miraba los limpios ojos negros. Estaban acostados en el diván de la sala. El rostro de En parecía aún más oscuro a la luz del crepúsculo. Un problema, pensaba ISH, estaba aún sin solución y ella lo había sacado a la luz. Sería maravilloso, no estoy tan seguro. Oh, sí, no me gusta. ¿Por mí? Sí, sería peligroso. Solo cuentas conmigo y no te servirá de mucho. Pero puedes leer todos los libros. ¿Los libros? Repitió ISH con una breve risa. La comadrona practica. Patología del parto. No, no me gustaría, aunque tú pienses de otro modo. También podrías buscar los libros y leerlos, sería útil, y yo en verdad no necesitaría mucha ayuda. Pensé por eso 2 veces, ya sabes, no fue nada terrible. Quizá, pero sería diferente sin médicos y hospitales. ¿Por qué piensas tanto en eso? Es una ley biológica, supongo, algo natural. ¿Crees que es necesario perturbar la vida, que es nuestro deber asegurar el porvenir? Cayó, y SH adivinó que ella reflexionaba y que la reflexión no era una de sus virtudes. Sus decisiones nacían espontáneamente en lo más profundo de su ser. No sé, dijo ella al fin, no sé si es necesario que la vida continúe. ¿Por qué debería continuar? No es puro egoísmo. Quiero un hijo, eso es todo. O me es difícil explicártelo. Quiero un beso, también. Y SH la besó. Me gustaría saber hablar, continuó ella. Me gustaría poder expresar lo que pienso. Alargó un brazo hacia la mesa y sacó un fósforo de la caja. Fumaba más que él. ISH supuso que tomaría también un cigarrillo, pero se engañó. Era un fósforo grande de cocina. Lo hizo girar entre el pulgar e el índice. Sin hablar, luego lo frotó contra la caja. Se alzó una llama, que se debilitó enseguida y corrió por la madera del fósforo. De pronto, sopló y lo apagó. Y SH comprendió vagamente que a falta de palabras, había intentado, quizás inconscientemente, expresar algo que no sabía decir, y creyó haber adivinado. El fósforo no vivía en la caja, sino solo cuando ardía, y no podía arder siempre. Lo mismo era para los hombres y las mujeres. Vivir era consumir la vida. Recordó entonces su terror de los primeros días y el momento en que había vencido ese terror, cuando había sacado la motocicleta del coche, dejándola caer en el borde del camino. Recordó con qué exaltación había desafiado a la muerte y las potencias tenebrosas. El cuerpo de En se estremeció entre sus brazos. Sí, pensó ICH con humildad, de cuando en cuando él representaba el papel de héroe, pero para ella el heroísmo era pan cotidiano. Muy bien, dijo, supongo que tienes razón. Leeré libros. Sí, dijo ella, quizás necesite realmente un poco de ayuda. Y SH sintió el contacto del cuerpo tibio de En y se sintió golpeado otra vez por la soledad y el terror. ¿Quién era él para llevar a la humanidad por el largo e incierto camino del futuro? Pero esto duró muy poco. El coraje de lo animó. Sí, pensó, ella era la madre de las naciones. Sin valor, todo está perdido. Y entonces de pronto fue otra vez consciente del cuerpo de En. Y tuya será la gloria, pues en el amor de la vida tu rostro brilla de tal modo que borra las tinieblas y el miedo de la muerte. Eres Demeter, Erna, Isis, Cibeles de los leones y la madre de montañas. De tus hijos nacerán las tribus y de tus nietos las naciones. Tu nombre es la madre y serás bendita. Habrá otra vez cantos y risas. Los adolescentes se pasearán por las praderas, los jóvenes saltarán los arroyos. Los hijos de tus hijos serán tan numerosos como los retoños de los pinos en las faldas de la montaña. Serás bendita, pues en las horas oscuras tu rostro estará vuelto hacia la luz. Titubean aún cuando una mañana miró hacia afuera y dijo, ¡Oh, ratas! Y SH miró. 2 ratas corrían a lo largo del seto buscando algo de comer o investigando. Le mostró las ratas a Princesa a través de la ventana y abrió la puerta. Fiera a los instintos de su casa, la perra se precipitó afuera ladrando y las ratas desaparecieron.
A mediodía vieron otras ratas cerca de la casa, en la calle y los jardines. A la mañana siguiente era una invasión. Habían ratas en todas partes. Eran ratas comunes, ni más pequeñas ni más grandes que antes, ni flacas ni gordas. Y SH recordó la invasión de hormigas y se estremeció. Decidió emprender una investigación científica. El mejor remedio para vencer aquel horror era estudiarlo. Recorrieron la ciudad en coche, aplastando aquí y allá algunas ratas que caían bajo las ruedas. La primera vez el horrible ruido los estremeció, pero el incidente se repitió tantas veces que pronto se acostumbraron. Las ratas ocupaban casi toda la ciudad, pero llegaban también al campo y habían conquistado más terreno que las hormigas. La situación era clara, y SH recordaba estadísticas donde se afirmaba que el número de ratas en una ciudad es aproximadamente igual al número de habitantes. Ya ves, le explicó a En, esto nos da 1 millón de ratas como número inicial, o sea unas 500.000 hembras. Algunas tiendas y almacenes son aún inalcanzables para los roedores, pero deben de disponer desde hace tiempo de comida en abundancia. ¿Cuántas ratas habrá en la ciudad? No puedo calcularlo ahora, lo intentaré más tarde. De noche en la casa se abocó al problema. La enciclopedia de su padre le informó que las ratas daban a luz casi todos los meses una camada de 10. A los 2 meses de reproducción habrían en la ciudad 10 millones de ratas. Las hijas hembras y a su vez eran fecundadas a la edad de 2 meses. Sí, el promedio de mortalidad era sin duda bastante elevado, SH no pudo determinar cuántas ratas llegarían a la edad adulta, pero de todos modos el crecimiento era prodigioso. Renunció a seguir calculando. Aún admitiendo que el número de ratas solo se duplicaría cada mes, apreciaron ridículamente moderada. Habría ya unas 50 millones de ratas. Si el número se triplicaba, ya habría llegado al billón. ¿Y por qué? Se preguntó SH. Disponiendo de cantidades casi ilimitadas de comida, no se cuadruplicaban todos los meses. En la vieja época, el hombre, único enemigo de las ratas ciudadanas, había luchado constantemente para impedir su multiplicación. Desapareció el hombre y solo quedaban como adversarios algunos perros ratoneros y los gatos, pero las circunstancias las favorecían. Los perros ratoneros habían notado y SH se lanzaban solo al combate sin ayuda de los gatos. Sin duda los habían matado, antes de dedicarse a las ratas, eliminando así al más eficaz medio de destrucción. Y los perros mismos habían caído al fin bajo esta manera. No se los veía más. Las ratas no habían podido matarlos, aunque con aquellos dientes puntiagudos habrían dado cuenta quizás de muchos cachorros. Probablemente los perros se habían abatido en retirada, aterrorizados por el número de roedores refugiándose a las afueras. 1 billón de ratas y 50 millones, ¿qué importaba? Lo cierto era que habían demasiadas, e ICH y M se sentían sitiados. Vigilaban cuidadosamente las puertas. Una rata, venida no supo de dónde, apareció en la cocina, y hubo una persecución alocada. Y SH tomó una escoba y la aplastó contra el suelo, no sin que antes la rata trepara por la escoba y dejara en el manco la marca de sus dientes. Algunos días después, sin embargo, se advirtió un cambio en el aspecto y la actitud de los roedores. Aparentemente los víveres, a pesar de su abundancia, no alcanzaban a satisfacer el apetito de las asaltantes. Parecían más flacas y corroteaban febrilmente en busca de alimento. Se pusieron a excavar en el jardín, desenterraron ante todo los bulbos de los tulipanes que parecían encontrar particularmente sabrosos. Luego se lanzaron sobre otras raíces y bulbos, se subían a las ramas de los árboles donde comían insectos o restos de semillas y frutas. Llegaron a roer la corteza de los troncos como si fueran conejos. Y SH acercaba al coche a la casa y, protegido por sus altas botas, salía o entraba precipitadamente. Pero en realidad las ratas nunca intentaron atacarlo. Princesa quedaba en la casa, aunque no había intentado tampoco nada contra ellas. Y SH no se sobresaltaba ya cuando un sordo crujido le anunciaba que las ruedas pasaban sobre un roedor. Tenía la impresión de dejar detrás de él una larga hilera de ratas aplastadas. Una vez vio en el ángulo de dos muros un raro objeto blanco. Detuvo el auto para mirar desde más cerca y reconoció el cráneo de un perrito. Los dientes aún largos y brillantes eran de terrier. Las ratas habían acorralado al perro.
o él mismo se había refugiado allí para defenderse mejor. ¿Habrían osado atacar un perro vigoroso o sano? Quizás el terrier era viejo, o estaba enfermo, o había sufrido algún accidente. De todos modos, por una vez, los roedores habían dado cuenta del ratonero. Solo quedaban los huesos mayores. Los otros habían sido roídos o llevados a alguna guarida. En los alrededores, algunos cráneos diminutos indicaban que el animal había vendido cara su vida, y ICH imaginó unos cuerpos grises que rodeaban al perro, incapaz de desprenderse de los que le habían saltado encima. Otras ratas, mientras tanto, le habrían cortado los tendones, como los lobos que atacan a los bisontes viejos. Una docena, unas 50 de roedores habían caído en la lucha. Los otros, enfurecidos por el hambre, habían roído la piel y los músculos, y el perro había renunciado a defenderse. Y SH se alejó pensativo y decidió a cuidar de Princesa con más atención. Recordó, esperando, que las hormigas habían desaparecido casi en una noche. A estas ratas les ocurrirá lo mismo, pero nada anunciaba ese fin. ¿Las ratas serán dueñas del mundo?, le preguntó Em. ¿Ocuparán el lugar de los hombres? No sé, contestó ICH, pero no lo creo. ¿Cuántas con las reservas de víveres de la ciudad y se producen muy rápidamente, pero en el campo deberán buscar alimento y serán perseguidas por zorros, serpientes y búhos que el hombre ya no destruye? Nunca lo había pensado, dijo En. Es decir, que las ratas son animales domésticos porque los hombres les proporcionaban comida y mataban a sus enemigos. Parásitos del hombre, en realidad, me parece, dijo ICH. Y luego, notando que Em parecía interesada, añadió: a propósito de parásitos, no les faltan a las ratas, como las hormigas. Cuando una especie crece demasiado, siempre cae sobre ella alguna peste, quiero decir. De pronto había recordado algo. Tosió para ocultar su titubeo y terminó con un tono indiferente: sí, alguna peste caerá sobre ellas. Parecía que Em no había notado nada. Entonces dijo: solo nos queda cruzarnos de brazos y esperar el triunfo de los parásitos de las ratas. Y SH no le transmitió sus inquietudes. La peste que había recordado era aquella peste bubónica tan común entre las ratas, y la peste la transmitían las pulgas, unas pulgas infectadas que dejaban gustosamente las ratas muertas por los hombres. La perspectiva de vivir rodeado de millones de ratas que podían propagar la peste era horrible, y podía enloquecer a cualquiera. Y SH bañó la casa con DDT, y hasta roció sus ropas y las de Em. Naturalmente, ella se sorprendió y él le confesó sus temores. Em no pareció impresionada. Era de un coraje capaz de enfrentar pruebas aún más duras que la peste, y quizás había también en ella una sombra de fatalismo. La prudencia indicaba que debía dejar la ciudad enseguida e instalarse en cualquier sitio, el desierto, por ejemplo, donde las ratas no pudieran vivir. Sin embargo, ambos habían decidido que ya no podrían vivir una vida cimentada en el miedo, pero En era más valiente que ISH. Las ratas horrorizaban tanto a ISH que a veces, dominado por el pánico, quería arrastrar a Em al coche y huir rápidamente. En esos momentos la energía de Em lo sostenía. ISH examinaba atentamente las ratas todos los días, buscando en ellas algún síntoma de enfermedad, pero parecían más activas que nunca. Un día temprano, él lo llamó desde la ventana. Mira, se pelean. Y SH se acercó sin mucho interés. Se trataba probablemente de alguna especie de juego amoroso, pero no era así. Una rata grande se había lanzado sobre otra más pequeña. Esta se defendía y paraba los golpes con la energía de la desesperación. Iba a meterse en un agujero demasiado pequeño para la otra, cuando una tercera rata todavía más grande apareció de pronto y la atacó. De la garganta de la víctima salió un hilo de sangre y la atacante se la llevó a rastras, mientras la que había iniciado la lucha la seguía de cerca. Con botas, guantes y armado de un palo, ISH salió en busca de comestibles. Le sorprendió encontrar pocas ratas en las tiendas, pero luego descubrió que no había quedado nada que los roedores pudieran llevar o comer. El suelo estaba sembrado de papeles, cartones rotos y excrementos.
hasta habían roído los marbetes de las latas de conservas y a veces era difícil saber qué contenían. Por ahora el hambre amenazaba a aquellas hordas más que la enfermedad llevó las nuevas a M. A la mañana siguiente soltaron a Princesa para que diese su paseo cotidiano. Algunos minutos más tarde la vieron regresar precipitadamente, aullando, perseguidas por una vanguardia de ratas, y ya con 2 o 3 al lomo le abrieron la puerta y 3 o 4 ratas aprovecharon para entrar. Princesa se ocultó bajo el diván, temblando y gimiendo. Abandonados por el principal protagonista del drama, ISH y M pasaron en un cuarto de hora persiguiendo a las intrusas. Luego examinaron toda la casa, de arriba a abajo, ayudados esta vez por Princesa, que apenas había salido de su susto, para asegurarse que no había quedado ninguna rata detrás de un armario o biblioteca. Desde entonces no dejaron salir a Princesa, y hasta le pusieron un bozal por si enfermaba de hidrofobia. Pero ya no habían duda, las ratas se devoraban entre ellas. A veces muchas unían sus fuerzas contra una sola, parecían menos numerosas, aunque se ocultaban de ellas mismas. A pesar del disgusto que no lograban vencer, la invasión ofreció a ICH un interesante estudio de ecología, casi un problema de laboratorio. Las provisiones que habían acumulado, el hombre se había transformado en alimentos para ratas. Luego, al agotarse los cereales, los frutos secos y los sacos de habas, aún les quedaba el recurso de devorarse entre ellas, y la especie seguiría viviendo sin que nadie sufriese de hambre. Primero desaparecerán las viejas, las enfermas y las débiles, comentó ISH. Luego aquellas un poco menos enfermas, menos viejas y débiles, así sucesivamente. Al fin, concluyó en que mostraba a veces una lógica desconcertante, no quedará más que 2 grandes ratas para pelear, lo mismo que los gatos de Kilkenny. Y SH explicó que, sin llegar a ese caso extremo, las ratas ya más escasas encontrarían otros medios de subsistencia. Era indudablemente que las ratas no destruían la especie en beneficio de algunos individuos, en realidad salvaban la especie. Si hubiesen sido animales sentimentales resignándose a morir de hambre antes que devorar a un compañero, habrían corrido un gran peligro. Pero eran realistas y el porvenir de la especie estaba asegurado. El número de ratas disminuía día a día. Una mañana pareció que no habían quedado una sola, pero ISH sabía que aún habían muchas en la ciudad y que se desaparecieron aparente era un fenómeno común. En épocas normales las ratas vivían ocultas y habitaban preferiblemente en agujeros y zanjas cubiertas de escombros. Solo cuando se propagaron demasiado y los viejos refugios fueron insuficientes salieron a la luz. Probablemente, pensó ICH, alguna enfermedad había contribuido a su desaparición, pero esto era solo una conjetura. Gracias a su ferocidad fratricida, los cadáveres eran pocos numerosos, y SH sospechaba que las ratas habían servido de tumbas vivientes a muchos seres humanos víctimas de la epidemia. Le asombraba la discreción de los ratones. Primero habían aparecido las hormigas, luego las ratas. Entre los dos podían haberse presentado los ratones. Las circunstancias los favorecían y se reproducían más rápidamente que las ratas. Y SH nunca se explicó el fenómeno y se contentó con felicitarse. Tanto a ISH como a Ben les costó recobrarse de aquel horror. Decidieron al fin que Princesa no había contraído la rabia. La soltaron y la vida recuperó su normalidad y olvidaron el continuo ajetreo de aquellos cuerpos grises. Las fábulas nos han inducido a error. El rey de los animales no era el león, sino el hombre, y su reino fue a menudo cruel y tiránico. Pero cuando se oyó el grito de "el rey ha muerto", nadie respondió "viva el rey". En otro tiempo, cuando un monarca moría sin dejar herederos, sus capitanes se disputaban el trono, y si alguno de ellos no superaba en fuerza a los otros, el reino se desmembraba. Y así pasaba ahora, pues la hormiga, la rata, el perro y la abeja son de inteligencia similar. Durante cierto tiempo habrá luchas, rápidos encubrimientos, bruscas caídas,
Luego la tierra disfrutará de una calma y una paz que no conoce desde hace 20.000 años. Otra vez la cabeza de Ben se apoyó en el hueco del brazo de ISH y él miraba tiernamente los ojos negros. Bueno, dijo ella, es hora de que empieces con esos libros de medicina. ISH no tuvo tiempo de decir una palabra. En se estremeció y se echó a llorar. Él nunca había imaginado que el miedo pudiera dominarla. Sintió de pronto su propia debilidad. ¿Qué ocurriría si ella se acobardaba? Querida, dijo ISH, quizás hay tiempo aún de hacer algo. ¿Por qué sufrir esa prueba? Oh, no es eso, no es eso, protestó Em, estremeciéndose aún. Te he mentido, no con mis palabras, sino con mi silencio, pero es lo mismo. Eres tan bueno, me dices que tengo manos hermosas, ni siquiera te has fijado en el azul de las lunadas. Y ese H no pudo ocultar su desconcierto. Ahora todo se explicaba. La tez morena, la limpidez de los ojos negros, la blancura de los dientes, la sonoridad de la voz, la flexibilidad del carácter. Sí, susurró ella. Al principio no parecía importante. No eres el primer hombre que ama a una mulata. Pero la raza de mi madre nunca tuvo mucha suerte en la tierra. No quisiera que los niños que deben repoblar la tierra lleven esa maldición. Aunque siento, sobre todo, que no he sido leal contigo. Y ese H ya no la oía. Las convenciones del mundo civilizado parecían ahora una farsa desopilante. No pudo dominarse y se echó a reír. Y entonces ella se rió con él, abrazándolo. Querida, dijo ICH al fin, todo ha acabado. Nueva York es un desierto y ya no hay gobierno de Washington. Senadores, jueces, presidentes no son más que polvo. Los que perseguían a judíos y negros se pudren con ellos. Somos solo dos pobres náufragos que viven de los restos de la civilización e ignoran si no serán presas de las hormigas, las ratas u otras bestias. Quizá dentro de 1000 años la gente pueda ofrecerse el lujo de preocuparse y molestarse otra vez por esas cosas, pero lo dudo. Por ahora solo somos dos, o quizás tres. Y ese H besó a M, que seguía llorando en silencio, y comprendió que esta vez, por lo menos, había sido más perspicaz y más fuerte que ella. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 7 del libro La Tierra Permanece. Gracias por escucharme y no se olviden suscribirse a los canales y darle me gusta a los audiolibros. Gracias y hasta la próxima.